buen día. Nosotros somos el grupo número 3, que está conformado por mis compañeros Carlos Castro Llosa, Diana Lor Peralta, John Manzaba Guaramá, Paul Ronquillo Parrales y mi persona, María Villa Casigne. El tema que nosotros nos ha tratado es sobre los atributos mandatarios opcionales y también lo que son las reglas de validación y restricción. Antes de adentrarnos en sí lo que es el tema, veamos un poco de lo que son los objetivos de la investigación. El objetivo general lo planteamos de la siguiente manera, que es analizar qué son los atributos opcionales y mandatarios, así como las reglas de validación y restricción para crear atributos mediante la investigación de fuentes confiables para realizar el respectivo trabajo investigativo. Los objetivos específicos: analizar qué es un atributo opcional y mandatario, establecer las diferencias entre lo que son atributos opcionales y mandatarios y también detallar las reglas y restricciones para crear atributos. Veamos un poco de la introducción. Como ya se sabe, una base de datos relacional es una colección de elementos de datos, las cuales están organizados en un conjunto de tablas, y estas se las puede acceder de muchas formas, sin tener que reorganizar las tablas de base de datos. Una base de datos relacional fue inventada por Edgar Frank Codd en IBM en 1970. También las tablas son objetos de las bases de datos en sí, que contienen lo que son los datos. También las tablas, los datos se las va organizando con un arreglo a una forma de filas y columnas, similar a una hoja de cálculo. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro. Un atributo es el nombre de una columna de una relación, es decir, es un campo dentro del registro. Existen varios tipos de atributos y los que nosotros vamos a tratar son los atributos mandatarios y los opcionales, y también las reglas de validación y restricción para crear dichos atributos. Y a continuación, mi compañero. Bien, a continuación a mí me tocaba hablar sobre los atributos mandatarios. Bien, dice que un atributo mandatario o obligatorio es aquel que siempre debe definirse para una entidad o relación, es decir, que son aquellos atributos que al momento de realizar el ingreso de datos en una entidad, estos deben ser necesariamente llamados. En una tabla, por lo general, siempre hay una llave primaria. Esta llave primaria siempre va a ser un atributo obligatorio. Por ejemplo, podemos decir que si se crea una base de datos para una empresa que contenga una tabla para registrar los clientes, la tabla consta de los siguientes atributos: de un nombre, un apellido, una cédula, un correo y un teléfono. Los atributos obligatorios vendrían siendo nombre y apellido, y la cédula, ya que por lo general estos datos son siempre necesarios de llenar para saber la información básica del cliente. También puede ser la firma. En cambio, los atributos de correo y teléfono pues no son necesarios de llenar, ya que el cliente puede que no tenga un teléfono o correo, o puede que no tenga un teléfono fijo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los atributos opcionales. Un atributo opcional es aquel que podría ser definido o no para la entidad. Por otro lado, son aquellos atributos que pueden tener valores o no tenerlos. Es decir, puede haber ocurrencias de entidad para las que ese atributo no esté definido o no tenga valor. Dicho de otra manera, son los atributos que al momento de realizar el ingreso de datos en una entidad, estos pueden quedar vacíos. Por otro lado, los atributos opcionales vendrían siendo correos y teléfonos, ya que no es obligatorio el ingreso de estos datos, es decir, que pueden quedar vacíos. Las entidades se componen de atributos que son cada una de las propiedades o características que tienen las entidades. Cada ejemplar de una misma entidad posee los mismos atributos, tanto como en nombre y en número, diferenciándose cada uno de sus ejemplares por los valores que toman dichos atributos. Si consideramos la entidad profesor y definimos los atributos nombre,
teléfono y salario. Podríamos obtener los siguientes ejemplares. Por ejemplo, Luis García con 91.555, 55 y 500. Otro ejemplo sería el nombre de Juan Antonio Álvarez con 91, 666, 66, 66 y 500, el cual estos ejemplos tienen nombre, teléfono y salario. A continuación, mi compañero Carlos Castro. Yo voy a hablar acerca de las reglas de validación y restricción. Culminando el proceso de tabulación de la información, tenemos la base de datos consolidada, conformada por 144 campos, de los cuales 139 corresponden a datos numéricos y 5 de textos y 1 alfanuméricos. Dice que para realizar el proceso de la validación y consistencia de los datos obtenidos, se determinan las reglas de validación a utilizar, de acuerdo a las características de cada variable a evaluar en el informe final. A fin de dar continuidad al proceso de calidad de la operación estadística, se construye el diccionario de datos, tomando como referencia a 144 variables de la base de datos. Se establecen condiciones para cada variable de longitud, rango de valores, tipos de datos, obligatoriedad de campo y sus restricciones. En el capítulo 7 de las reglas de validación de este documento se detallan las reglas implementadas de acuerdo a la estructura del instrumento de recolección y por capítulos. Por políticas de seguridad, los datos son anonimizados y el archivo de la base de datos protegidos. Además, los archivos del área de estadísticas no se comparten en red. Tampoco la información está disponible para el acceso ni consulta de alguna persona, distinta a los funcionarios encargados del área de estadística. Toda identidad debe tener un identificador único o clave primaria. También un atributo debe escribirse en singular y en minúscula. Un nombre de atributo en plural coincide con el problema de repetición, y esa repetición de atributos puede revelar la existencia de entidades faltantes en el modelo. El orden de las tuplas y de los atributos no es relevante. También ningún atributo que forme parte de la clave primaria de una relación puede tomar un valor nulo. Gracias. Bueno, yo les voy a dar unas pequeñas conclusiones acerca de los temas que han expuesto mis compañeros. Como primera conclusión, podemos decir que un atributo mandatario u obligatorio es aquel en el que al momento de que un usuario va a ingresar estos datos, los tiene que llenar de manera obligatoria. Es decir, que estos campos no pueden quedar vacíos. En cambio, un atributo opcional, como su nombre mismo lo indica, puede quedar vacío o puede quedar nulo y no pasa nada. Como segunda conclusión, decimos de que existen algunas reglas de validación y restricción. Entre las más relevantes tenemos de que al momento de crear una tabla en una base de datos, casi siempre lo que se elige es una llave primaria, y esta llave primaria por ley, por obligación, tiene que ser un atributo mandatario u obligatorio, ya que este campo nunca puede quedar nulo. A continuación, un pequeño ejemplo de cómo se vería esto en una base de datos. Aquí tenemos una tabla que consta con los campos de ID, nombre, email, URL y estado. Al momento de crear esta tabla en una base de datos, nosotros podemos elegir de que estos campos sean datos obligatorios u opcionales. ¿Cómo hacemos esto? Poniéndole not null o null. Cuando ponemos el campo ID not null, significa que este valor, o sea, el campo aquí, el dato que se va a llenar aquí, no puede quedar vacío. Entonces aquí estamos obligando a que el usuario ingrese este dato, este campo. En cambio, cuando se lo pone como null, significa que este campo puede quedar nulo o puede quedar vacío y no pasa nada. Es decir, el usuario
puede llenar este campo o lo puede dejar vacío y no pasa nada. Bueno, espero que se haya entendido la diferencia entre lo que es un atributo mandatario y un atributo opcional. Esa ha sido la exposición del grupo número 2. Muchas gracias por la atención prestada.